Ustedes se preguntarán, ¿qué es la consulta previa? Es el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados por el Estado antes de decidir realizar cualquier proyecto en su territorio que los pueda afectar directamente en sus intereses o derechos colectivos. ¿En qué casos específicos se realiza la consulta previa a los pueblos indígenas originarios campesinos? Cuando el Estado pretenda promulgar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos en lo social, espiritual, cultural o en el medio ambiente, en sus conocimientos colectivos ancestrales, en la explotación de sus recursos naturales, cuando afecten sus derechos propietarios y supervivencia, y en las medidas para proteger a la niñez indígena. ¿Quiénes participan en la consulta previa? Existen 3 actores estratégicos. El gobierno, que se arraiga en el poder público para la toma de decisiones. Los pueblos indígenas, que velan por aquellas medidas gubernamentales que puedan afectar el normal desarrollo de sus actividades. Las empresas, ellos quieren obtener ganancias por la realización de determinados proyectos. La consulta y participación es obligatoria, previa y transparente y de acuerdo con los usos y costumbres indígenas. Los principios a los que se sujeta son veracidad, respeto y garantía, integridad, oportunidad, transparencia y participación. Esta es previa a la licitación, autorización, contratación, convocatoria y aprobación de las medidas, obras o proyectos hidrocarburíferos, y es condición necesaria para ello. También es previa a la aprobación de los estudios de evaluación de impacto ambiental analítico integral. Está compuesta por 4 fases mínimas. Coordinación e información. Es una convocatoria por escrito, adjuntando toda la información pública de la actividad, obra o proyecto. La reunión preliminar a 7 días de la convocatoria, máximo 10 días después, donde la autoridad competente presentará los alcances de la actividad, obra o proyecto, donde se debe cumplir que la información sea plena, oportuna, veraz y adecuada. Planificación. A 10 días después de la reunión preliminar, se realizará la coordinación interna para presentar propuestas escritas del proceso de consulta y contendrá 1. Plan metodológico y cronograma, asesoría especializada y presupuesto. La autoridad competente fijará una reunión en el lugar del proyecto para llegar a acuerdos y suscribir un acta. Ejecución de la consulta. Debe ser ejecutada por la autoridad competente y cumplir los plazos establecidos, existiendo un plazo perentorio adicional hasta los 3 meses. Acuerdo y concertación. Concluye con un convenio suscrito entre la autoridad competente y los pueblos originarios o comunidades campesinas. Existen 2 momentos de la consulta y participación. El primer momento es contar con el criterio de posibles afectados y aspectos de la autoridad competente de los pueblos, alcances, impactos positivos o negativos socioambientales y afectación de derechos colectivos. En el segundo momento, las actividades, obras o proyectos requieren evaluación de impacto ambiental analítico integral, cumplir con el cronograma, las observaciones, sugerencias, complementaciones y recomendaciones incluidas en el estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral. Respecto a las normas internacionales, diremos que Bolivia, mediante tratados internacionales, garantiza la consulta previa e informada de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es un instrumento fundamental que defiende y garantiza los derechos de los pueblos indígenas y reconoce los derechos a la propiedad de la tierra, la igualdad y la autonomía. En las decisiones sobre los asuntos de estos pueblos y la explotación de los recursos naturales en su territorio. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un documento que detalla los derechos humanos de estos pueblos y representa el compromiso de los países de avanzar y respetar los derechos, así como los principios de los pueblos indígenas contra la violación y la discriminación. Declaración y Programa de Acción de Viena. Fueron 171 estados los que adoptaron por consenso esta declaración, la cual reconoce la incomparable contribución de las poblaciones indígenas al desarrollo y al pluralismo de la sociedad. Por lo tanto, el Estado debe garantizar la total y libre participación en todos los aspectos de la sociedad y en particular en las cuestiones que le correspondan. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Es un tratado que reconoce los derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. Este pacto también crea el Comité de los Derechos Humanos con la finalidad de controlar que los Estados cumplan con lo determinado. Normativa nacional.
La Constitución Política del Estado, en su capítulo 4, reconoce los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre ellos el derecho a la consulta previa obligatoria, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. La Ley de Hidrocarburos. La Ley 3058 de Hidrocarburos, en su título séptimo, establece que las comunidades y los pueblos indígena originario campesinos deberán ser consultados de manera previa, obligatoria y oportuna cuando se pretende desarrollar cualquier actividad hidrocarburífera. La Ley del Régimen Electoral, promulgada el año 2010, también aborda la consulta previa como un mecanismo de democracia directa y participativa que debe ser convocada por el Estado antes de la ejecución de proyectos relativos a la explotación de recursos naturales, donde la población involucrada participará de forma libre, previa e informada. Entre los componentes de la consulta previa tenemos al consentimiento previo, que se refiere a contar con el pleno acuerdo con los pueblos indígenas antes de aplicar el proyecto. Respeto a la libre determinación de los pueblos. Este derecho se refiere a que los pueblos indígenas puedan decidir sobre cómo vivir y además tengan autoridad sobre su territorio y sus recursos naturales. Interculturalidad. Es la interacción entre dos o más culturas, en este caso el Estado y los pueblos indígenas. Obligatoriedad. Se refiere a la obligación que tiene el Estado a realizar la consulta previa al pueblo que será afectado. Interés directo y representatividad. Se refiere a que la consulta previa debe realizarse a la comunidad indígena directamente afectada, además de informarles sobre las medidas administrativas o los proyectos que se pretende aplicar, y se debe llegar a un acuerdo con los representantes legítimos de dicha comunidad. Previa. Se refiere a que la consulta se debe realizar de manera previa, es decir, de forma anticipada al proyecto que se pretende aplicar y debe informarse al pueblo indígena. Reparadora. Debido a que se restringen los derechos de los pueblos indígenas, se debe ofrecer una compensación económica o de alguna otra forma según el grado de afectación de los derechos de los pueblos indígenas. Y además se debe otorgar una garantía para el cumplimiento de los mismos. Ponderación de derechos. El Estado deberá proteger un bien jurídico mayor entre los derechos de la sociedad y de los pueblos indígenas, respetando y protegiendo al otro. Territorialidad. El Estado, antes de realizar la consulta previa, debe respetar todo el territorio del pueblo indígena. Vinculante. La consulta previa debe obligar al Estado a cumplir todos los acuerdos asumidos en la consulta para respetar los derechos de los pueblos indígenas. Es necesario señalar que existen algunos criterios que se podrían seguir para poder establecer ciertos canales para la consulta previa aplicada a nuestro país. Estas son la aplicación de la normativa en vigencia, la conformación de una institucionalidad plural, idónea e independiente que cuente con capacidades para poder enfrentar de manera transparente los procesos de consulta previa, el establecimiento de mecanismos de comunicación directa entre naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, la construcción de rutas de implementación de los procesos de consulta y la identificación de instancias representativas de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos. Por lo tanto, el cumplimiento de estos criterios solo va a depender de la forma en la cual se efectivice la implementación de la consulta previa, lo cual va a poder ser realizado a través de una norma en la que se pueda establecer algunos elementos específicos que se señalan a continuación y se sugieren como una propuesta. Estos son los requisitos para la implementación de proyectos que pueden afectar a las naciones y a los pueblos indígenas originarios campesinos, las etapas para la implementación de la consulta previa, el costeo de la consulta previa y la definición de la fuente y de quiénes pagan esta consulta, los sistemas de seguimiento y monitoreo a la implementación de la consulta previa, la evaluación del cumplimiento de las etapas establecidas para la consulta previa y los resultados de los acuerdos que se han generado entre el Estado, las empresas, las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos afectados.